Bienvenidos a este programa, el último de estos especiales que hemos estado grabando y emitiendo desde el Palacio de los Gobernadores, desde el patio del Palacio de los Gobernadores, estos 3 últimos seminarios de la 33ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque llegan a su jornada final. Estos 3 seminarios de los que vamos a hablar hoy son el uso del lenguaje, las informaciones sobre las guerras, el seminario Carlos Castilla del Pino de Antropología de la Conducta y también el relativo al cómic que este año lleva por título Génesis, Anunciación y Alumbramiento de un TVO. Nosotros tenemos en este set de Canal San Roque Televisión a César Aldana, coordinador de Cultura. César, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Han sido unas jornadas, 2 semanas llenas de seminarios, de contenido. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo se ha desarrollado desde Cultura, que sois la sede además del curso de verano? Bueno, en un principio la valoración ha sido muy positiva, desde el engranaje que hay de trabajo aquí, con los 2 grupos de trabajo tan importantes como la Delegación de Cultura, todo el personal de la Delegación de Cultura y la Universidad de Cádiz, ¿no? Con el personal de la Universidad de Cádiz. Es un trabajo complicado, es quizás el que menos se ve, porque de la importancia que tienen los seminarios y la actividad de la agenda cultural es mucho más atractivo, pero detrás de todo eso hay un personal muy cualificado, entregado a las labores que día tras día, desde las 7:30 de la mañana, estamos montando las aulas, preparando las aulas para el día que empieza cada seminario, la atención a todos los ponentes, a los alumnos. La verdad es que es un trabajo que, hombre, tenemos experiencia ya, llevamos ya muchos años el grupo del Ayuntamiento de San Roque trabajando y la verdad es que ya nos sentimos como pez en el agua, ¿no? Aparte de la celebración de los seminarios, que ocupa toda la parte de mañana de jornada, también está la agenda cultural paralela. ¿Cómo se ha vivido esa agenda también? Sí, la verdad es que bien. Este año hemos incluido muchos espectáculos, hemos retomado actividades en el teatro porque así nos lo pedían las características de los espectáculos, y eso ha incrementado mucho la participación de la gente, porque prácticamente en todas las actividades hemos tenido un lleno absoluto, ¿no? En cada uno de los espacios que hemos celebrado. Y la verdad es que paralelamente al curso de verano está consolidada ya la agenda cultural. No solo nos vienen ciudadanos de San Roque y alumnos de los cursos de verano, ¿no? Sino mucha gente de fuera, e incluso de Gibraltar, que vienen a visitarnos porque saben de la calidad que tienen las actividades que nosotros organizamos aquí desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. ¿Cuáles son los problemas que se encuentra un coordinador de cultura durante las 2 semanas de celebración, los más comunes? Desde que se vaya el aire acondicionado, ¿no, César? Que es un clásico ya, como muchos seminarios. Sí, se puede ir el aire, se va la conexión a internet, que por cualquier básica, motivo, ¿no? Se puede ir. Entonces la comunicación que tenemos que tener directa con la Universidad de Cádiz en Cádiz, porque aquí realmente se trabaja a 3 niveles: Ayuntamiento de San Roque, Delegación de Cultura, la Universidad de Cádiz en Algeciras y en La Línea, en Cádiz. Entonces la comunicación siempre tiene que ser muy fluida, y una caída de internet pues nos supone varias horas de retraso, pero la verdad es que siempre se soluciona. Estos son pequeños fuegos que se van apagando en momentos puntuales, y la verdad es que no llegamos a tener que interrumpir ningún seminario ni nada. La verdad es que la coordinación de los ponentes ella es muy grata. Muchos de ellos los conocemos, otros son nuevos. Los nuevos siempre pues nos alaban el trabajo que se hace, porque ven realmente el trabajo que hay detrás de todo este escaparate, ¿no? Que es el curso de verano y la agenda cultural. Y la verdad es que la importancia es que llevamos ya muchos años trabajando juntos, hemos ido trabajando en distintos niveles, ¿no? Desde animación cultural a la dirección,
al grupo de la Universidad de Cádiz los conocemos, los becarios suelen repetir varios años. Se monta como una pequeña familia, ¿no? Sí, durante estas 2 semanas. Realmente nos convertimos en una pequeña familia, estamos todos a todas, lo mismo estás 5 minutos que vas a desayunar con algún compañero, te tienes que venir corriendo porque falta algo, lo que sea, ¿no? Si te pueden echar una mano, la verdad es que sí, que se convierte en y después pues también hay mucha colaboración con todas las delegaciones del ayuntamiento, ¿no? Desde multimedia, que trabajamos en todo el tema de la producción de diseño, de la cartelería, ¿no? Toda la información, que es fundamental para poder salir, no solo la plataforma de la página web del ayuntamiento, ¿no? O desde multimedia, los Facebook, y la verdad es que es fundamental para también este año que se ha apostado desde el Ayuntamiento de San Roque, desde la Delegación de Cultura, en nombre de Lole Marchena, de becar a los ciudadanos de San Roque. Ha sido una aceptación impresionante, no nos lo esperábamos, ha aumentado muchísimo el nivel, ya dará a la concejala los datos específicos, oficiales del curso, que estamos muy contentos, creemos que ya están consolidados. Y que ya estáis preparando la ya esta mañana, la reunión que hemos tenido en la coordinación, ya estamos pensando en qué vamos a mejorar para el año que viene. Si no, eso es muy buena nos señal. Gusta tener las cosas muy claras. Después el apoyo por parte del alcalde y la concejala en el tema de patrocinio. La búsqueda de patrocinadores es muy importante, fundamental, porque al fin y al cabo lo que hacen es que no le cuesta al ayuntamiento dinero, ¿no? Salvo pues el personal, el trabajo, trabajamos todos los que trabajamos en el ayuntamiento, y afortunadamente los patrocinadores están muy involucrados. Sus seminarios son casi siempre los que más llenan, porque son muy interesantes. La industria está muy presente, Santa María Polo, y eso es importante. El apoyo de los patrocinadores. Muy importante, porque sin ellos realmente costaría trabajo hoy en día, como está la situación económica sacar adelante, del país, ¿no? Sacar unos cursos de verano. De hecho, ya se han caído varios cursos importantes a lo largo de España, y que sigamos con 33 años aquí en San Roque. Es todo un hito. César Aldana, coordinador de Cultura, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues nosotros, conocida esta valoración desde la coordinación de la Delegación de Cultura, nos vamos a meter de lleno en conocer qué es lo que ha pasado esta última jornada de estos 3 seminarios. Lenguaje bélico en las informaciones no bélicas. Esta es la ponencia, el título de la ponencia que acaba de impartir Susana Guerrero, a quien tenemos en el set de Canal San Roque Televisión. Susana, muchas gracias por atendernos. A vosotros. ¿Qué es lo que ha intentado transmitir en esta conferencia? Pues mira, he intentado relacionarla totalmente con la conferencia de ayer. Fijaros, el discurso de ayer era que había una curiosidad, que era cuando se nos hablaba precisamente de las guerras, se oía de nombrar términos como guerra, batalla, masacre, se utilizaban eufemismos. Sin embargo, si analizamos otros contextos, hay un abuso del término guerra, batalla, masacre, es decir, en el ámbito de los deportes, en el ámbito de la economía, en el ámbito incluso del mundo rosa, de las crónicas rosas. Es decir, se nos describen cantidad de cosas, como por ejemplo la consecución de los derechos, ¿no? Siempre es la guerra de los sexos, las guerras por la igualdad, incluso el mundo de la salud, de las enfermedades, la guerra contra el cáncer, la guerra contra el SIDA. Es decir, al menos es curioso, ¿verdad?, que cuando hablamos de guerra evitemos esos términos y sin embargo en otros ámbitos no. Es un poco esto. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que se intente evitar en el ámbito en el que se debe usar y se use en otros ámbitos en los que no viene mucho a cuento? Pues mira, que lo evitemos en el ámbito precisamente de la guerra es porque queremos enmascarar una realidad que no nos gusta. Entonces huimos de nombrar a la guerra y decimos otras cosas. No queremos hablar de víctimas y hablamos de daños colaterales, ¿vale? Es una manera de lo que nos desagrada, de lo que no nos conviene políticamente, etcétera, ¿no? Lo maquillamos. Ahora, la razón de por qué en otros ámbitos sí, yo he intentado demostrar a lo largo de mi charla que hay 2 conceptos fundamentales. Una vez es simplemente por persuasión, o sea, yo creo un discurso y lo hago metafóricamente para hacerlo más llamativo, más bello, más... Entonces, yo qué sé, hago un titular
de dos mujeres, ¿no? Como he puesto yo uno de Aguirre y de Ana Botella, y pongo Aguirre y Botella, duelo de verdes, ¿no? Y aparecen las dos, ¿no? Como rivalizando por... Bueno, simplemente eso es una llamada de atención, persuasiva, un titular que quiere atrapar, que quiere... No tiene, digamos, más importancia. Pero luego hay un concepto que el que yo he intentado demostrar, que es manipulación, que sí que es peligroso. ¿Por qué? Porque hablarnos, por ejemplo, en este tiempo, ¿no?, en el que estamos viviendo, de crisis económica, darnos esa información en clave bélica puede causar mucho pánico, mucho terror. Hoy día es donde vemos que declaraciones de gente importante, de gente como, yo que sé, Angela Merkel o la directora del Fondo Internacional Monetario, hace una declaración y al día siguiente la bolsa cambia. Quiero decir que realmente el discurso tiene un valor en esos ámbitos tremendo, pues tiene mucha responsabilidad. Y también porque infunde miedo, ¿no? Claro. Ese lenguaje infunde miedo y transmite miedo. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, yo un poco lo que he intentado contar es cómo la gente que entiende, que sabe, que ha vivido el tema del cáncer, sabe lo importante que es hablar de la enfermedad en su justa medida. Pero si te hablan que en vez de que las enfermedades se curan, se tratan, la enfermedad es la guerra contra el cáncer, la lucha contra el cáncer, eso que causa un pánico, porque te detectan una enfermedad y te meten en una batalla, ¿no? En vez de decirte, mira, esto tiene un tratamiento, esto hay que hacerlo así, esto, ¿no? Para que esto se cure hay que... Susana Guerrero, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a continuar hablando con otro de los ponentes de este seminario, el uso del lenguaje en las informaciones sobre las guerras, no solo con el ponente, sino también con su coordinador, que nos va a hacer una valoración. Enrique Vega Fernández va a impartir la segunda conferencia, que va a poner un poco el punto y final a la serie de conferencias, de ponencias que han completado y que han formado este seminario. Su conferencia se titula La justificación de la guerra en el mundo actual. ¿Qué es lo que va a intentar transmitir con esta ponencia, con este título? Bueno, pues efectivamente cómo se utiliza, porque no deja de ser un seminario sobre el lenguaje, cómo se utiliza el lenguaje para justificar la guerra, que es algo que nadie quiere admitir que hace, porque bueno, pues todos sabemos que si hay una definición buena de guerra es que es muerte, sufrimiento y destrucción. Entonces todo el mundo busca subterfugios para dulcificar, para justificar que bueno, que hay detrás unos intereses pues económicos o políticos o ideológicos o del tipo que sea, pero bueno, se utilizan siempre pues cosas que suenan mucho mejor, principios, valores como pues no sé, los derechos humanos, o en el caso de los yihadistas, por ejemplo, pues se lo ha dicho Dios, con lo cual no nos queda más remedio. Usted va a intentar transmitir en este seminario el uso de ese lenguaje, pero desde el estamento militar. Bueno, más que desde el estamento militar, yo diría del estamento de defensa, del estamento político, es decir, porque en realidad los militares hacemos la guerra, pero no lo decidimos. Alguien nos dice siempre desde arriba, bueno, pues ahora hay que ir, ahora hay que no ir, o hay que ir de esta forma. Entonces, normalmente es el estamento político, y en muchísimos casos con una enorme cooperación de los medios de comunicación, lo cual creo que viene bien en este, porque efectivamente son los que acaban transmitiendo a la opinión pública, bueno, esto hace falta hacerlo, esto es bueno hacerlo, y después un tercer estamento que también influye mucho en esto, que son los llamados expertos y especialistas, ¿no? Los think tank estos, que son los que elaboran grandes informes para convencer a los políticos de que si van a la guerra, algo bueno pasará. En su experiencia en las misiones dentro de la OTAN, de la ONU, ¿cuál ha sido la relación con los medios de comunicación? ¿Cómo surge y cómo es natural? ¿Cómo fluye? Bueno, en general es, yo creo, bastante más natural que lo que muchas veces se dice, ¿no? Lo que pasa es que tiene sus dificultades intrínsecas, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo en muchos casos, la confidencialidad es importante, ¿no? Entonces, y el periodista, lógicamente, lo que quiere es saber cuanto más, y encima si son detalles y cosas de este tipo, pues mejor, ¿no? Pero en esto yo lo que sí, como experiencia personal, no hay regla porque influye mucho las personas. Es decir, sobre todo pues los jefes de unidad. También es verdad, las autoridades políticas que no te hayan cortado mucho, hay veces que hay mucho, oye, que no se hable de nada, de qué tal igual, ¿no? Y la actitud del periodista, ¿no? Hay periodista que va dispuesto a decir, bueno, yo entiendo que tú no puedes decirme todo, que tienes restricciones, y periodistas que parece que los ofenden, ¿no? Entonces, la relación, el tipo de persona, la relación personal, creo que es básico en este tipo de informaciones, sí, ¿no? Sí. Beatriz Mesa, la ponente de ayer, hablaba junto con un alumno de la gran diferencia
que había entre la anterior ministra de Defensa y el actual, ¿no? Es que depende también de esa actitud personal del ministro, ¿no? Sí, de lo claro. que quiera dar a conocer y de lo que quiera facilitar esa relación. Claro, de esas instrucciones que parten para decir, oye, que no, digamos los extremos, que no se diga nada o barra libre, ¿no? Que también influye pues, un poco el contexto político, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues lógicamente, por decir un ejemplo, cuando se fue a Irak, que había millones de españoles en la calle protestando, lógicamente la restricción era mucho, que de esto se habla lo menos posible, que como alguien habla de guerra, muere en el intento y tal. Ya. Entonces, no solamente es la persona del ministro, sino el contexto político, o sea, lo que quiere defender ese gobierno, ¿no? Muy bien. Enrique Vega, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a atendernos. vosotros. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros vamos a hablar ahora con uno de los coordinadores, con Alberto Gómez Font, a ver la valoración en esta última jornada del seminario que nos puede realizar. Uno de los coordinadores de los tres que tiene el seminario El uso del lenguaje en las informaciones sobre la guerra es Alberto Gómez Font. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. ¿Qué valoración puede hacer como coordinador? Se está desarrollando hoy la última jornada del seminario. Pues estamos encantados primero por el número de matriculados. Siempre nos agrada cuando coordinamos cursos aquí, llevamos varios años, la aceptación que tienen los cursos relacionados con el lenguaje y los medios de comunicación, que es más o menos la línea general después cada año en una especialidad. Y este año nos dio por hablar del español en las informaciones de guerra, ver cómo trabajan bajo presión los corresponsales que están en primera línea de fuego y que contaran a los asistentes su experiencia en directo, ¿no? Cosa que puede resultar muy apasionante. La verdad es que a todos nos ha resultado muy apasionante. Y después hemos dado una visión más filológica gracias a un par de especialistas. Uno filólogo, aunque que trabaja en Canal Sur, que fue el editor del libro de estilo de Canal Sur, y al final una profesora especializada en el léxico, en los medios de comunicación, que nos ha dado una visión como si diéramos la vuelta a la tortilla sobre el lenguaje bélico fuera de la información bélica. Aunque el seminario era informaciones sobre las guerras, ella nos ha hablado de informaciones guerreras sobre economía, sobre política, etc. Otros sectores, ¿no? La mesa redonda va a poner punto y final al seminario, van a intervenir los tres coordinadores. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esta conclusión? Normalmente es eso, conclusiones, que una mesa redonda al final en este tipo de seminarios es por si ha quedado algo en el aire, para más o menos concretar, ¿no? y ver e intentar conversar con los asistentes por si se les ocurre algo que les hubiera gustado que se hubiera contado y no se ha contado, para mejorar para otros años y para seguir en la brecha. Alberto Gómez Font, muchísimas gracias. Gracias hasta el a año vosotros, que viene. hasta el año que viene. Bueno, pues ahí queda esa valoración de Alberto Gómez Font de lo que ha sido y cómo va a concluir este seminario. Conocíamos las valoraciones que hacía uno de los tres coordinadores que tiene el seminario El uso del lenguaje en las informaciones sobre la guerra, pero ahora vamos a conocer las valoraciones de uno de los alumnos de este seminario. Luis Romero, bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué conclusiones o qué valoración puedes hacer de este seminario? Bueno, yo en principio salgo tremendamente satisfecho. He tenido la oportunidad de conocer además a tres colegas de primerísimo orden que me han fascinado, tanto Plácid como Miquel como Beatriz, que ayer y antes de ayer nos expusieron sus experiencias como auténticos corresponsales de guerra, y la verdad es que fue tremendamente aleccionador. Pudimos interactuar con ellos y preguntarles muchos detalles de su trabajo. Sobre todo me impresionó mucho el trabajo de Miquel, que es el corresponsal de guerra en la zona de conflicto ahora de Euskal Telebista, de la televisión vasca, y me pareció fantástico que un tipo solo, sin cámara, sin técnico de sonido, pueda realizar los reportajes que él hace simplemente utilizando un trípode y autofilmándose a sí mismo en situaciones realmente muy complicadas. Beatriz ayer, que es la corresponsal de la COPE y el Periódico de Cataluña en Rabat, pero también cubre todo el norte de África, nos estuvo contando sus experiencias ya no solo como reportera de guerra, sino como mujer, que eran realmente apasionantes.
Luis, como periodista, la formación continua, escuchar a otros colegas, interactuar es fundamental en esta profesión, No ¿verdad? podemos quedarnos parados. Yo soy de los que he tenido la suerte de estudiar una carrera universitaria, de estudiar periodismo en la universidad, pero después yo te puedo decir, mi experiencia personal es que se aprende mucho tanto trabajando como siguiendo formándote en la universidad o en cursos de verano como este, o incluso en actividades privadas fomentadas por organizaciones, por ONGs, etcétera, etcétera. Es fundamental. Nosotros siempre se ha dicho que el periodista sabe poco de muchas cosas, pero a veces hay que intentar saber un poquito más de algunas para hacer eso que ahora tanto está de moda, que es especializarse. Sin la especialización no vamos a ningún lado y sin la formación, por supuesto, tampoco. Luis Romero, muchísimas gracias. Gracias por a vosotros. Hasta pronto. Génesis, Anunciación y Alumbramiento de un TVO. Tenemos al coordinador de este seminario, Carlos Pacheco, en el set de Canal San Roque Televisión. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Ya el título del seminario es muy sugerente. Ajá. ¿A qué se debe y qué relación tiene con el seminario? Pues se debe a que, en cierta manera, hacer un TVO es parir. Y supone dolor, esfuerzo y después satisfacción a la hora de tenerlo en la calle. Así que el título se me ocurrió jugando con la metáfora del parto. Tiene un punto religioso también, ¿no, Carlos? ¿No suena bueno, un poco también tiene ese punto, pero la idea era esa. La idea era contar cómo se gesta un TVO y cómo llega a las manos del aficionado desde su concepción, no solamente desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista empresarial y profesional. Y en ese sentido, pues me satisface haber contado este año con ponentes que no son los habituales en este tipo de actos, como son, por ejemplo, acabamos de tener una charla de un gerente de una cadena de librerías en España, tiene 20 puntos de venta por toda la geografía española, como es Generación X, ¿no? Entonces, contar la experiencia, hacerle conocer al lector, al aficionado, cómo es todo ese proceso de que desde que se hace el cómic, desde que se termina hasta que llega a sus manos, me parece algo interesantísimo que enriquece muchísimo el conocimiento que el aficionado y que el asistente a este curso tiene sobre el medio y sobre la industria en la que trabajamos. Estamos en la recta final del seminario. ¿Qué valoración puedes hacer de asistencia, de ponencias? ¿Cómo se ha desarrollado este seminario? Pues yo estoy encantado con la edición de este año porque se ha incrementado el número de participantes de una manera muy, muy considerable. Nos hemos trasladado desde nuestra ubicación habitual a una nueva sala más grande y con todo necesitamos colocar nuevas sillas porque las que había no eran suficientes. Hemos superado este año los 30 y algo participantes. Matriculados han sido 25 o algo así, y después muchísimos asistentes de oyentes y muchísimos participantes que vienen a asistir a las conferencias sin que se matriculen, ¿no? ¿Preparando ya el año que viene? Efectivamente, preparando el año que viene, dándole vueltas a la cabeza sobre qué tema tratar y sobre qué invitados y qué ponentes van a participar. Pero todo está en marcha, claro. Muchas gracias, Carlos. A ti y a vosotros, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a conocer ahora a uno de los ponentes que también acaban de participar en este seminario sobre el TVO. Rafael Marín va a ser el encargado, el ponente de cerrar el seminario sobre Génesis, Anunciación y Alumbramiento de un TVO. Rafael Marín, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escritor y guionista, ¿sobre qué va a ser su conferencia? Pues voy a hablar un poco sobre el guión de cómic y cómo yo me planteo el trabajo del guionista de historieta desde mi triple perspectiva de escritor de novela, de guionista de historieta y de teórico de la historieta. Con lo cual, aquí el fondo, al final, lo que va a ser una especie de manifiesto de hacia dónde tendría que tirar la historieta para el futuro más o menos inmediato. ¿Cómo se transmite eso, Rafa? Porque son ideas como muy personales, ¿no? Me sí, imagino, son ideas ¿o hay muy, alguna no, fase? No, son ideas muy personales a partir de mi experiencia, ¿no? Pero
uno tiene el ejemplo de la literatura, tiene el ejemplo del cine, tiene el ejemplo de que los lectores de historietas quizás se conforman siempre con lo mismo, y yo soy de los que piensan que con la historieta se puede contar todo tipo de historias. No tiene por qué ser siempre superhéroe, no tiene por qué haber siempre actos maravillosos. Se puede contar una historia de amor, una historia de terror, una historia biográfica. Se puede contar de todo y se puede contar para todos los públicos. ¿Es su primera participación en el curso de verano? ¿Qué va? Yo vengo todos los años. Yo soy el que cierra el curso de historieta pues prácticamente desde el principio. O sea que Carlos Pacheco siempre cuenta con Rafael. Carlos Pacheco es mi primo en el sentido bellamente gitano del término. También nos lo ha dicho antes. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues nosotros ya tan solo nos queda conocer cómo se está desarrollando esta última jornada del seminario Carlos Castilla del Pino de Antropología de la Conducta. El seminario Carlos Castilla del Pino de Antropología de la Conducta también vive esta jornada final. Nosotros tenemos aquí en este set de Canal San Roque Televisión a Ana Caballé, que ha sido la primera ponente. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida. Gracias, un placer. Su ponencia ha llevado por título La biografía como búsqueda del otro. ¿Qué ha intentado transmitir, Ana? Bueno, la idea de que, primero, la importancia de la biografía. Yo creo que es un género que ha estado muy descuidado en la cultura española. Entonces, en el contexto de este curso, donde se habla de la identidad como una construcción narrativa, es decir, que el ser es una historia permanente, que el sujeto se hace a sí mismo, pues yo he planteado la historia del otro, es decir, cómo, aparte de que yo puedo contarme historias a mí mismo y me estoy construyendo un relato a lo largo de la vida, la capacidad y el interés que tiene construir el relato de otra persona, que no eres tú, ¿no? Entonces, de ahí la búsqueda del otro como una búsqueda en la que uno se busca a sí mismo, pero también busca la diferencia, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa búsqueda del otro? En el ámbito de la biografía, pues con muchísimo trabajo, es decir, que el biógrafo, la biógrafa, pues parte en principio de un interés por el personaje sobre el que quiere saber más, y a partir de aquí, pues, en fin, hace todo lo que puede por conocerlo al máximo, ¿no? Claro, conocer la vida de otra persona es algo muy difícil, realmente no conocemos la nuestra propia. Pues cómo vamos a conocer otra, entonces es un desafío imposible por una parte, pero al mismo tiempo, y es lo que planteaba en el curso, es un desafío permanente de la cultura, ¿no? El explicar la vida humana en toda su complejidad. Y a veces es más fácil explicar la vida de otro que la tuya, ¿no? Porque digamos que la vida de otro tiene la posibilidad de la objetivación, que en cambio la tuya propia no la tiene. Nosotros no podemos salir de nosotros mismos para vernos desde fuera. Y en cambio al otro sí que lo podemos ver desde fuera, y en ese sentido disponemos de una mirada más completa, ¿no? ¿A qué se cree que se debe que el género de autobiografía se haya abandonado un poco, no se haya producido tanto en España? Pues sí, ha tenido una tradición muy interrumpida, y yo creo que en buena parte pues por el peso de la Iglesia, por el peso de las censuras políticas, que han sido muchas a lo largo de la historia de España, y entonces la biografía como la autobiografía son géneros que requieren de una libertad moral, ¿no? Porque claro, si escribes la vida de alguien o escribes la tuya y no puedes hablar de la sexualidad, no puedes hablar de la vida privada, no puedes hablar de ideas políticas determinadas, entonces la vida queda reducida a unas pocas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la falta de libertad moral ha hecho que sea una escritura muy difícil de abordar. Y es una situación que ahora la estamos cambiando, afortunadamente, pues en fin, ahora nos estamos planteando, ¿no?, la necesidad de disponer de relatos sólidos de personajes del pasado que tienen todavía una gran presencia en el presente.
Hasta aquí han llegado el desarrollo de estos 3 seminarios que ponen punto y final a la 33ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, el uso del lenguaje en las informaciones sobre las guerras, el seminario de Carlos Castilla del Pino de Antropología de la Conducta y también Génesis, Anunciación y Alumbramiento de un TVO han sido los que han puesto punto y final a esta edición del curso de verano. Nosotros vamos a despedir este último programa desde aquí, desde el patio del Palacio de los Gobernadores. Antes agradecerles mucho la atención y este seguimiento que han hecho del curso de verano de la UCA en San Roque, gracias a los programas especiales que hemos estado produciendo desde el patio del Palacio de los Gobernadores. Un cierre de lujo para este programa especial y también para esta edición del curso de verano de la UCA. Un concierto de piano que tenía lugar aquí en este mismo escenario, en el patio del Palacio de los Gobernadores. Con estas imágenes y este sonido del piano de Jesús Ruiz nos despedimos y les esperamos y emplazamos hasta el año que viene.